el uso del POEM en el espasmo esofágico difuso y en el esófago de Jack-Hammer y en la gastroparesia grave. Sí, en pacientes sobre todo que son resistentes a tratamiento médico sí es una muy buena opción porque se puede hacer una miotomía extensa. Entonces eso sí quita esas contracciones con dolor al paciente, entonces creo que para ese grupo de pacientes es una primera opción. Bien, y para la gastroparesia grave, la de los diabéticos que no funciona el estómago, ¿hay algo que se les pueda hacer? Pues de las cosas que se han demostrado que mejoran los síntomas, pero no lo funcional, son estimuladores gástricos, que sí mejoran significativamente la náusea, disminuyen el vómito, pero no aumentan el vaciamiento gástrico. Entonces tienen una mejoría sintomática, pero no funcional. Gracias. ¿Tenemos alguna pregunta por ahí? Sí, doctor. ¿Qué tal? Pues buenas tardes, ya la hora aploma un poco, pero es muy interesante todo lo que yo he oído y me felicito de aguantar. Bueno, la idea es esta, preguntarle al grupo que trabajó el problema de acalasia con 2 métodos de funduplicación, si el personal que hizo las manometrías de alta resolución estaba involucrado también en el procedimiento quirúrgico. Bueno, el grupo que lo hizo es el doctor Miguel Ángel Valdovinos y el doctor Enrique Cos de nutrición. Ellos hacen los estudios, pero no están involucrados directamente en el procedimiento quirúrgico. Correcto, pero están enterados del problema del paciente y del procedimiento que se hizo. Es que esto le quita el factor ciego. No, ellos no saben qué procedimiento quirúrgico se les hizo ni se les va a hacer. O sea, es ciego. Eso es muy interesante, porque entonces adquiere mucho valor el trabajo que ustedes hicieron, porque es ciego, de manera que los resultados manométricos no están contaminados con la información quirúrgica. Magnífico. Muchas gracias. Gracias. Volviendo al POEM, doctor. Los cuidados en el paciente con esofagitis erosiva severa, radiación o usos de radiofrecuencia previa. ¿Previos a tratamiento para acalasia? Sí, claro, así es. Para usar el POEM, ¿hay alguna contraindicación? Pues seguramente, aunque no está completamente estudiado, igual que cuando es infiltración de toxina botulínica, incluso dilataciones previas, pues eso da inflamación, da fibrosis y seguramente da dificultad en la realización del procedimiento. Que yo recuerde, no recuerdo algún estudio específico que averigüe con radiaciones previas, etcétera, como mencionó, pero seguramente se debe complicar más la disección. Gracias, doctor. Doctor Charua, ¿a qué se debe el aumento de la diverticulitis aguda complicada? ¿Será que el paciente tiene una dieta ya más libre? ¿Se debe a que hay aumento del porcentaje de pacientes de edad avanzada? ¿A qué se podría deber a que existe un aumento en la diverticulitis aguda complicada? ¿O probablemente que hay mayor disbiosis? No lo sé. Creo que todos los factores juegan un papel importante. Afortunadamente, cada vez la gente vive más años. Se ha demostrado que la enfermedad es una mayor frecuencia en gentes de mayor edad. Y es evidente que entre más edad tengamos, más posibilidades hay de que se sufra de la enfermedad diverticular del colon. Ya tampoco es infrecuente, gracias a los estudios que el paciente se puede efectuar a los 50, 60 o más años, que en algún momento de algún estudio se haya identificado que es portador de enfermedad portador de divertículos. Y es muy frecuente que el propio paciente, cualquier dolor abdominal que tiene, lo achaca a su enfermedad diverticular, pensando que esa es la causa de su dolor. Y eso permite que también acudan al médico antes. Y todo dolor abdominal, quien ya se le dijo que tiene divertículos en el colon, para ellos todo dolor abdominal es por divertículos. Ya cuando uno explora al paciente, interroga al paciente, la inmensa mayoría de este dolor no fue por enfermedad diverticular, y en un porcentaje enorme de estos pacientes no se les hizo ningún estudio para identificarla o descartarla. Y eso considero que es lo que ha aumentado la percepción de la enfermedad, que también es un número mayor de pacientes, pero también la propia percepción del paciente ha aumentado. Don Luis, aprovechándolo, cada vez vemos incidencia de enfermedad diverticular en pacientes más jóvenes. Antes decíamos que era muy rara antes de los 50, pero ahora la estamos viendo en pacientes de 30 años. Y sin embargo salen cada vez más reportes en la literatura donde nos dicen que no hay que operar tan rápido al paciente joven. Sin embargo, en la práctica estamos viendo que el paciente joven
llega más complicado y llega fistulizado y llega más, con más problema. ¿Sería bueno retomar aquello de operarlos después del primer evento o vigilarlos de manera más estrecha? Coincido contigo, Benjamín. Creo que en algo es muy complejo es el manejo de la enfermedad diverticular. Creo que son de las enfermedades que es muy difícil tener una receta de cocina. Es de las guías más complejas de poder adaptar a cada paciente, a su edad, a su condición, cómo explora el paciente, la forma de identificar la enfermedad. No todos tenemos la oportunidad de tener en 10 minutos una resonancia, una tomografía, un ultrasonido, la forma de explorar al paciente. Y coincido plenamente que estamos viendo cada vez más jóvenes con la enfermedad, tampoco es un número enorme de ellos. Da la impresión de ser más virulenta en el paciente joven, pero pues el abdomen también en una gente joven responde más sintomáticamente que el viejo. Lo único que tiene el viejo es más comorbilidad y tiene uno que ser más cuidadoso. Y esa es la razón por qué un número mayor de pacientes jóvenes se hospitalizan, porque la sintomatología es más evidente y eso obliga al paciente a acudir al médico más pronto y hacer un diagnóstico oportuno. Igual lo que se ha mencionado, los tratamientos quirúrgicos, de todas las alternativas que tenemos en la actualidad, el cirujano de colon y recto, desde solo vigilarlo o tener un radiólogo intervencionista, solo entrar por la laparoscopía, hacer un lavado quirúrgico, dejar una canalización o hacer la cirugía clásica tradicional de resección, procedimiento Harman, anastomosis, con o sin protección. Repito, esto es muy complejo y hay que individualizar a cada paciente. Yo coincido contigo que no todos los pacientes van a ser quirúrgicos, pero si es un paciente que tiene indicación quirúrgica, tiene un abdomen agudo, es una paciente joven y que ha padecido un padecimiento agudo, inflamatorio y que tiene indicaciones quirúrgicas, debe ser sometido a cirugía. Muchas gracias. Doctor Miguel Ángel Mercado, muchos pacientes son llevados a quirófano, a una sala de operaciones, por lodo biliar, por disquinesia biliar, por situaciones de sentimiento nada más del radiólogo que está haciendo el estudio, pero la pregunta es, en lugar de una fracción de eyección, que sería lo ideal para buscar un paciente disquinético, ¿podría usted aconsejar el Boyden ultrasonográfico para decidir si un paciente puede ser candidato a cirugía o no? Sí, el lodo biliar es igual a microlitiasis, eso como que sí debe ser considerado como como una indicación de colestectomía si está sintomática, y probablemente el lodo biliar pues tenga más opción de migración de microlitos hacia la vía biliar. La disquinesia, yo nunca he visto una. El doctor Ricardo Reina, que es acuciosísimo clínico, tiene pacientes que me cuenta y me dice que ahora les ven nodo biliar, pero él también, como que no, platicaba yo con él hace unos días, que la disquinesia vesicular es, y hay casos que deben existir. Cirujanos prestigiadísimos en Estados Unidos la defienden, Michael Sarr entre ellos, se adjudica incluso la paternidad de la disquinesia. O sea, debe existir un trastorno de motilidad de la vesícula que produzca dolor. Yo creo que con o sin cálculos puede contraerse la vesícula. Yo no utilizo hacer ultrasonido en ayuno y después de comer, no lo utilizo. Pero estas cosas, por ejemplo, como les digo, platicaba con el doctor Raña, que es difícil pensar en diagnósticos de exclusión. Deben existir, y yo no dudo que algún caso excepcional sea un paciente que tenga dolor muy exacto de colecistitis, pero que casi siempre uno sabe que no se va a complicar, o sea que puede ser con una buscapina. Claro, si lo está teniendo diario, está teniendo una serie de cosas, pero yo soy muy refractario. Si tiene paredes delgaditas, no tiene sombras dentro de la luz, tiene una dimensión relativamente normal, cuestiono mucho eso. Claro, hay veces que de pronto ya un ultrasonografista más acucioso puede encontrar lodo biliar que equivale a microlitiasis, y esa sí tiene indicación de cirugía. Muchas gracias, doctor Mario Vilatobá. ¿Encontró algo nuevo o reciente? Todo lo que usted ha dicho es muy interesante. Yo no sabía de esta maquinita astuta que existe. No sé si en México se pueda traspolar a cualquier lugar donde
llega uno a procurar un órgano, ¿verdad? Un hígado concretamente. Pero en el caso del trasplante en donador vivo relacionado, ¿hay alguna mejoría técnica o médica para evitar la muerte del donador? No del receptor, que eso… No, desafortunadamente no es una cirugía tan grande que evitar el riesgo es quitar el lóbulo derecho entre dos adultos, que equivale al 60-65% del hígado. Y eso, si bien ha sido muy bien utilizado por los grupos asiáticos, en Occidente no ha tenido el impacto que debería. En Estados Unidos solamente y en Europa es el 5% de los pacientes que se trasplantan es por donador vivo y 95% por donador fallecido. En Asia es al revés, es 80%, 90% por donador vivo y un 10% por donador fallecido. Casi le podría decir de los mejores centros, de los mejores grupos, con la gente con más experiencia en cirugía hepática y resección hepática de distintos países, han presentado un evento adverso. Por lo tanto, tiene que existir una justificación clara para poder utilizar el donador vivo. Creo que en el país nos falta mucho por trabajar en lo que es donador fallecido. Siempre vale más que el receptor corre el riesgo si tenemos un hígado marginal, que no los usamos, queremos tener el hígado ideal, pero tenemos que empezar a explorar donadores con esteatosis moderada o leve antes de contemplar la resección, porque la pregunta no es si va a ocurrir o no, la pregunta es cuándo va a ocurrir. Eventualmente va a ocurrir, y es en 1 en 200, 1 en 300, fallece por una hepatectomía. Gracias, muy amable. ¿Alguna otra pregunta que tengan del público en general? Si no es así, le vamos a agradecer al doctor Gonzalo Torres Villalobos, al doctor Luis Charúa, al doctor Miguel Ángel Mercado, al doctor Mayo Vilatobá y desde luego al doctor Benjamín Gallo su presencia en este evento. Muchas gracias.